defendemos a los cetáceos, pero también defendemos a los primates que tienen derecho a ir de vacaciones a las Islas Baleares, así que ningún complejo en ese sentido. Le llega el turno a Jaume Estarellas. Jaume Estarellas. Siempre es bueno que haya un biólogo en la sala, lo decíamos antes. Biólogo por la Universidad de las Islas Baleares, investigador en temas de fauna y ecología de vertebrados por encargo de diferentes instituciones públicas y privadas, como la Sociedad Española de Ornitología o la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Balear. Él es autor de diversos trabajos de investigación, colabora con diversos medios de comunicación en una labor divulgativa muy importante. Actualmente desarrolla su labor profesional como biólogo en la Consejería de Medio Ambiente del Consell de Ibiza y Formentera, en donde se dedica precisamente a la gestión de espacios naturales y protección de especies. Cuando quieras, Jaume. Muchas gracias por habernos invitado y darnos la oportunidad para explicar un poco y contestar a esta pregunta con el que se titula esta jornada, cetáceos o prospecciones de hidrocarburos, y muchas gracias por su presencia. Nosotros, aparte de trabajar en temas de biodiversidad, también formamos parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Esto es importante porque hemos analizado los diferentes proyectos de prospecciones que nos han ido llegando en lo que es el proceso de tramitación ambiental. Por lo tanto, conocemos sus estudios de impacto ambiental, sus propuestas de medidas correctoras y podemos, creo que con mis compañeros de la comisión, hablar con causalidad de lo que son las prospecciones petrolíferas y en qué lugar se suceden, ¿no? Para contestar a esta pregunta de cetáceos o prospecciones, creo que es importante analizar con ustedes qué es lo que tenemos. Y además de analizar qué es lo que tenemos, por qué tenemos lo que tenemos. Entonces, lo que es la cuenca del Mediterráneo occidental, hay unas reglas de juego, las reglas de juego de todo proceso ecológico, de todo establecimiento del ecosistema. ¿Qué condiciones ambientales son las que nos determinan la diferente biodiversidad que tenemos? Es un mar cerrado, como ha dicho él, con pocos ríos, poco aporte de nutrientes por parte de los ríos, un mar en el que las corrientes, una corriente de entrada del Atlántico superficial, más una corriente de salida del Mediterráneo profunda, hay siempre un déficit de nutrientes, las corrientes profundas son las que vienen más cargadas en nutrientes, y entonces estamos hablando de un mar oligotrófico, con pocos nutrientes. Esa es la regla del juego principal y nuestra marca de identidad. La típica foto de las Islas Baleares, de Formentera, de Mallorca, de Ibiza, con esas aguas cristalinas, es por esta falta de nutrientes, no alimentan al plancton, al no haber plancton, el agua es súper cristalina. Entonces, el milagro de la vida, la estrategia de la vida se basa en el bentos, lo que está fijado en el fondo marino. Pero, además de ser un mar oligotrófico, tenemos zonas puntuales de productividad en los pocos lugares donde hay desembocaduras de ríos, el Ebro, el Ródano, zonas de upwelling que se llaman zonas de afloramiento de aguas profundas, como algunas plataformas continentales, algunas montañas al sur de las Islas Baleares, donde hay zonas de productividad. Entonces, lo que tenemos dentro de esta cuenca del Mediterráneo occidental, estas zonas de productividad, tenemos elementos atlánticos que vienen desde el Atlántico de zona de productividad en zona de productividad. El mar, en ese continuo del mar, al igual que las aves, la fauna marina, pueden ir de una zona productiva a otra zona productiva en función de las diferentes estaciones. Y a su vez encontramos elementos propios de esta cuenca, adaptadas y con un nivel de especialización muy importante a esas condiciones de pocos nutrientes. Por lo tanto, tenemos en este pool de elementos atlánticos y elementos mediterráneos una primera cosa que es una gran biodiversidad y luego una gran singularidad. Elementos muy adaptados a estas condiciones específicas. Para repasar un poco cuáles son estos elementos, pues vamos a dar unos cuantos ejemplos de esta fauna marina que encontramos a nivel de nuestra cuenca. Tenemos el roncual común, una especie que está en peligro, en el que tenemos dos poblaciones, la población atlántica y una población residente mucho más escasa, y es una especie que presenta una gran vulnerabilidad ante las prospecciones sísmicas. Animales que no solamente
utilizan la ecolocalización, por lo tanto son muy sensibles a los ruidos submarinos, sino que también envían sus señales y entonces lo que son estos ruidos producen un impacto directo por los daños a sus órganos y también una situación de enmascaramiento de sus llamadas entre crías, entre madres, entre parejas, etcétera. Tenemos la población atlántica, que viene del Atlántico, va a la zona productiva que en primavera se genera al sur en el mar de Liguria, allá se aparea y luego su camino de vuelta. Pero también tenemos, y estos son descubrimientos de los últimos años, una población mediterránea que no viaja, que se queda en nuestro Mediterráneo, que sí que va a la misma población, a la misma zona de productividad, y luego tiene una zona de invernada aún desconocida en lo que queda entre lo que son la zona de las Islas Baleares y el norte de África. Como todos sabemos, se está tramitando una zona protegida que es el corredor migratorio de cetáceos, que es precisamente por esta línea de migración que siguen los roncuales, pero la población mediterránea no quedaría, digamos, protegida por esta nueva figura de protección. Luego tenemos el cachalote, especie en peligro a nivel del Mediterráneo. Se calcula que hay unos 400 ejemplares solamente en nuestro mar, en la cuenca occidental, y son especies también, al igual que el otro caso, muy sensibles a las campañas sísmicas. Nos encontramos que en el sur de las Islas Baleares tenemos una zona en la que se encuentran machos y hembras, una zona de apareamiento. Los cachalotes tienen una dinámica poblacional en la que normalmente van machos por libre y luego van grupos de hembras a nivel más de comunidades junto a crías y que van ellas juntas, y luego en la época de cría se encuentran y se produce la zona de apareamiento. En lo que es todo el sur de las Islas Baleares, incluyendo el Levante, tenemos una de esas zonas de apareamiento, por lo tanto una zona muy importante. En los diferentes estamentos científicos ya han pedido la declaración de esta zona de encuentro, de esta zona de apareamiento, para protegerla, para poder conservar esta población que tenemos aquí. Otro ejemplo de especie atlántica que nos entra desde el océano Atlántico, viene a la cuenca del mar Mediterráneo y encuentra zonas de alimentación entre el mar de Alborán y las Pitiusas, es la tortuga marina, la careta, que a su vez también encuentra una población diferente a la otra, una población mediterránea sedentaria que cría en el Mediterráneo occidental, pero que en los últimos años parece ser que por el tema del cambio climático se están produciendo una deriva de puntos de crías hacia el Levante español, Islas Baleares, la zona de Almería. Entonces, últimamente se están produciendo más intentos, al menos de desove de esta especie. Entonces, esta zona del Mediterráneo occidental alberga esa zona de alimentación de juveniles provenientes del Atlántico y puede ser zona de acogida para una posible zona de cría de estas tortugas más orientales que buscan otras zonas de cría. El caso de las aves marinas también tenemos el paradigma de que encontramos en las Islas Baleares la especie de vertebrado superior que está más en peligro a nivel europeo, que es la pardela balear, una especie endémica de las Islas Baleares, en el que también por su capacidad de movimiento va de zona productiva a zona productiva y encuentran todo lo que es la cornisa levantina y la zona de la desembocadura del río Ebro, una zona de alimentación donde poder alimentarse. Son especies muy peculiares porque esta especie es totalmente pelágica, incluso en su época, en su momento de cría, evidentemente nidifican en los islotes y en los acantilados de Pitiusas y Baleares, pero en su día a día realizan largos desplazamientos para buscar su alimento. Otro ejemplo de especie que la encontramos en nuestra zona es el atún rojo. También, aunque sea un pez, aunque no tenga mecanismos de ecolocalización, todo su componente de alevines, de huevos, de crías, con esa mínima capacidad de huida, es altamente sensible a todo lo que son las prospecciones sísmicas y a esas explosiones que se producen
y directamente tienen un impacto directo por la eliminación de todo ese componente de fases larvarias tempranas, ¿no? Se da también la casuística que entre todo lo que es el sur de Baleares tenemos lo que se llama el santuario rojo, el santuario de cría del atún rojo. Es una zona que también está propuesta como zona a proteger, debido a que ahí es una zona muy importante por la temperatura de las aguas en el que se produce el desove de esta especie, que ahora estaba iniciando una lenta recuperación. Y ya por último tenemos otro último ecosistema, un ecosistema estructural. El ecosistema estructural es un ecosistema que en sí mismo forma un bosque sumergido, en este caso es un bosque abisal, que son los corales negros y las gorgonias de las montañas submarinas que encontramos entre Ibiza y Mallorca. Tenemos una situación de gran singularidad ecosistémica. Está compuesto por una fauna sésil. Aquí no tenemos vegetales porque no llega la luz. Esta fauna sésil da a su vez cabida a otra fauna ictiológica, a peces con capacidad de movimiento reducida, pero que encuentran allá su hábitat para poder vivir, y especies que se encuentran también en un estado de vulnerabilidad importante. Son también ecosistemas enteros muy vulnerables a las campañas de prospección sísmica porque tienen una capacidad de huida nula. Aquí tenemos estas dos zonas que Oceana en sus últimos descubrimientos ha propuesto al Ministerio, eso lo hablábamos antes, esas son las zonas que ha propuesto al Ministerio a proteger debido a la presencia de estos importantes ecosistemas. Entonces, aparte del corredor migratorio de cetáceos que está en proceso de declaración, tenemos otras zonas, otros pools de biodiversidad que los encontramos coincidiendo con la zona donde vamos a tener donde se están tramitando las prospecciones petrolíferas. Los que hemos hablado, el tema del cachalote, la zona del atún rojo, la zona de los mares de coral, aparte de todas otras zonas donde van todas otras muchas especies. Aquí los vemos, estas mismas zonas, y esta diapositiva la he querido poner porque aquí vemos que en el espacio se nos están juntando estas zonas con los proyectos de exploración que han ido viniendo uno tras otro a tramitarse en su proceso de declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, hay un solapamiento de lo que son estos elementos naturales con las zonas de prospecciones, con las áreas de prospección que están en fase de tramitación. Entonces, son compatibles los unos con los otros. Bueno, no voy a profundizar mucho porque eso lo ha comentado un poco Abel, las intensidades de los ríos submarinos. Cuando hemos analizado los estudios de impacto ambiental que han venido por los diferentes proyectos, hemos visto cuáles son las afecciones. Entonces, órganos internos de enmascaramiento, afecciones en la reproducción, las separaciones en los procesos cuando están los cachalotes, los roncuales con sus crías, no se encuentran machos y hembras, las crías se separan de las madres por la huida despavorida. Afección en la migración, en los procesos migratorios con el consecuente gasto energético. Son procesos de la vida, al igual que la cría, procesos que requieren un gran gasto energético. Otros cambios de comportamiento muy importantes. Eliminación de huevos y alevines en las fases tempranas de todo lo que es la fauna de peces. Y una bajada drástica de los recursos tróficos. Hay ejemplos de explotaciones en los mares del norte en los que durante fases del tiempo muy prolongadas hay una desaparición de poblaciones enteras de peces, y todas las especies que se alimentan de ellos, aves marinas, tortugas, encuentran un recurso trófico muy limitado. Y evidentemente la afección a la fauna sésil y asociada. Ante eso, los diferentes promotoras han presentado toda una serie de medidas minimizadoras, como son los siguientes: aumento progresivo de los arguns, en vez de que vengan de sopetón, un aumento progresivo para, según ellos, dar cierto margen de huida a las diferentes especies. Esto es ineficaz para huevos, alevines, fauna sésil, madres con las crías que tienen la imposibilidad de esa huida. Siempre se han establecido, según ellos, unas distancias de seguridad de 1 kilómetro, 1,1 kilómetros, 1,2 kilómetros. Eso es totalmente insuficiente. Hay experiencias, por ejemplo, de la asociación Tursiops, que es una asociación
del Mar Balear, que ha hecho una investigación muy importante con cachalotes y con delfines, detectó unas exploraciones sísmicas a una distancia aproximada, no la pudo situar concretamente, de 250 a 290 kilómetros, y detectó una anómala dispersión de ejemplares y una anómala concentración en una zona, deduciéndose que era una huida masiva, huyendo de esas zonas a 200, casi 300 kilómetros. En el 2006 algo parecido pasó en el paso migratorio de cetáceos en el mar de Alborán, en el que el roncual, primero se vio unos movimientos durante los primeros 3 días de esa exploración, y luego durante 20 días hubo una inexistencia de roncuales en un momento que lo normal era encontrar ejemplares en su proceso de migración a sus zonas de cría. También presentan como medida de minimización la presencia de observadores para, en caso de que detecten ejemplares de cetáceos, proceder a la parada de los airguns. Esto evidentemente, primero con esas distancias de seguridad, aún así todo con 1 kilómetro de distancia de seguridad es imposible detectarlo en según qué condiciones de mal tiempo, de nocturnidad, etc. Por lo tanto, la medida es totalmente ineficaz. Y para dar inicio ante la presencia de ejemplares, dado que primero es muy difícil de detectar, las distancias de seguridad son totalmente inasumibles y son totalmente medidas de una gran ineficacia a la hora de reducir las afecciones sobre estas especies. Esto se traduce en una afección severa sobre estos elementos que hemos ido viendo. Entonces, para concluir, ¿hay compatibilidad entre la fauna marina y las prospecciones? Si vemos que en nuestra región se está dando una acumulación de proyectos de prospecciones sísmicas con un gran impacto acumulativo, empezó la de Caer Energy, continuó la de Spectrum, continuó la de Golfo de León, la de Mexalt 5 y 6, tramitaciones que se estaban prácticamente llevando simultáneamente en una zona, bueno, con el objetivo final, no nos engañemos, aparte de haber una exploración, el objetivo es una explotación de hidrocarburos. Por lo tanto, el nivel de riesgo, como comentaba Abel, y el nivel de impacto potencial se eleva muchísimo más. En una zona, como hemos visto, de gran diversidad y singularidad, con una presencia de especies altamente sensibles a las prospecciones, a los impactos de las actividades sísmicas, y además con especies que están en grave peligro por la evolución de sus poblaciones, y con una, además, ineficacia de las medidas correctoras, como hemos visto. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista y de la mayor parte de los expertos, la incompatibilidad es absolutamente manifiesta. Entonces, no nos queda más remedio que escoger entre esta foto o esta foto. Entonces, depende un poco de todos ustedes, depende un poco de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues ahora dejándonos unos minutos que cambiemos la mesa, despidamos a los ponentes. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones y pasa a constituirse la mesa de portavoces de los grupos parlamentarios.